Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Alienígenas, mito o realidad, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para abordarlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Ella es la astrónoma e investigadora, la doctora Julieta Fierro Gosman. Julieta Norma Fierro Gosman estudió una licenciatura en física y una maestría en astrofísica. Fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Ha escrito más de 40 libros y decenas de artículos en diversas publicaciones especializadas. Participó en la realización de la Sala de Astronomía de Universum y colaboró en la creación de 2 observatorios espaciales. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias e investigadora del Instituto de Astronomía, ambos de la máxima casa de estudios. Él es el periodista e investigador Jaime Maussan. José Jaime Maussan Flota realizó estudios de geología y periodismo tanto por la Universidad Nacional Autónoma de México como la de Miami. Como informador, ha realizado investigaciones sociales, medioambientales, científicas y del fenómeno OVNI. Sobre este tema, ha impartido conferencias en diversos países y ha participado en más de 20 congresos internacionales. Julieta, Jaime, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Opinión 21. No, gracias a ti. Julieta, doctora, alienígenas, mito o realidad. Bueno, pues como comprenderás, la ciencia está muy interesada en descubrir vida fuera de la Tierra y desafortunadamente hasta el presente no tenemos evidencia al respecto. Nos encantaría, ¿no? Porque somos los primeros en querer encontrar vida fuera de la Tierra. Estamos buscando vida en Marte, ojalá se encuentre algo ahí. Por supuesto, en 2 satélites, uno de Júpiter y uno de Saturno, donde hay mares debajo del hielo. Y sobre todo en un mundo nuevo que tiene agua, que está fuera del sistema solar y cuya estrella es más vieja que la Tierra. Y imagínate, si ese mundo tuviera una civilización y estuviera más avanzada que la nuestra, pues podría haber desarrollado tecnología superior a la nuestra y pues sí sería interesante que buscar vida en ese lugar. El problema es que este programa va a llegar allá dentro de 1500 años, pero bueno, es cosa de tener paciencia. Gracias, Julieta. Jaime, alienígenas, mito o realidad. Pues creo que los propios estudios científicos señalan cada vez más la posibilidad de la existencia de la vida inteligente en el universo. Creo que, pues, más bien como todos sabemos, se han descubierto miles de exoplanetas, algunos de ellos muy similares a la Tierra. En Marte, de hecho, se descubrió vida desde 1976, cuando el doctor Gilbert Levin conducía los estudios de la misión de la Vikingo, y ahí él pudo encontrar la presencia de microbios. Hasta el día de hoy, él sigue afirmando, a pesar de que la NASA no quiso confirmar esta noticia. Sabemos ya que existe agua, sabemos que existe la presencia de metano en Marte y por tanto es cada vez más factible. De hecho, creo que la última misión de la Agencia Espacial Europea va dirigida por primera vez desde 1976 a buscar vida en Marte, porque desafortunadamente desde ese año la NASA prácticamente dejó de buscar vida en Marte, ha buscado más pues el tratar de determinar la antigüedad del planeta, la existencia de agua y de otros factores, pero no la existencia de vida. Considero yo que los múltiples reportes que hay en la Tierra, videos, testimonios, que no ha querido investigar la ciencia directamente, pues son también una demostración clara de que esta posibilidad es muy real. ¿Cómo debieran ser las evidencias para que pues la ciencia podría considerarlas como Te voy a dar un ejemplo. Quiero que cierres los ojos y te voy a dar un objeto y me tienes que decir qué es. Aquí está, lo puedes tocar, pero no lo puedes ver, puedes abrir los ojos.
A ver, Jaime, pero no le pongan a cuadro la espalda. Entonces aquí está. Entonces van a tener que decirle al auditorio qué es, de qué está hecho, para qué sirve, de qué color es. Es que es muy difícil saber las cosas porque estamos muy limitados en nuestros sentidos. Igual que una flor. La flor no sabe que la usamos para seducir a la prójima, ¿verdad? Entonces nosotros, desde el punto de vista de la naturaleza, también estamos muy limitados. Así es que, ¿qué es lo que tienes ahí? Me parece que es un juguete. Es un juguete, muy bien, ¿para qué sirve? Me parece que es un muñeco, quizás Sí. para hacer una dinámica con otros, una especie de luchador. Pareciera que es un luchador. Muy bien, ¿y de qué color? No, imposible. ¿Y Quisiera Jaime? que fuera rojo, que es mi color favorito, Ah, pues, pero a ver. Esto, pues evidentemente es un papel, es un cartón, parecería ser algún tipo de tabla, aunque tiene un orificio para que se cuelgue en la pared. Muy bien. Eso es lo que podría ¿Y yo para decir. qué servirá? Pues si se pone en la pared para verlo. A ver, entonces, a ver, tú tienes un abrelatas, que efectivamente es un luchador, y tú tienes un objeto de metal para armar. Entonces, como ven, es muy difícil saber las cosas si no podemos medir, cuantificar, estudiar. Y si otras personas la pueden ver, ahorita ya todos los televidentes saben que tenían ustedes allá atrás. Y este es el proceder de la ciencia: compartir, socializar, estudiar, profundizar. Y sabemos en la ciencia que no hay verdad porque no tenemos suficientes sentidos para explorar todo lo que quisiéramos, como les sucedió a ustedes ahorita. Lo que dice la maestra es verdad. Sin embargo, creo que también ha sido la actitud de los científicos lo que nos ha impedido el poder avanzar en este tema. Cuando prácticamente existen pues muchos casos, no quiero decir números porque tendría que decir miles o cientos de miles de casos que se podrían investigar y desafortunadamente no se hace. Exactamente como cuando Galileo le decía a los sacerdotes, que eran entonces reconocidos como científicos, vean las lunas cómo giran alrededor de Júpiter, y ellos decían, ¿para qué veo lo que no existe? Entonces creo que es esa actitud lo que ha frenado en muchos sentidos que la ciencia se puede involucrar más. Casos existen, testimonios también, pero cuando no se quiere ver, no se va a descubrir. Creo que es muy importante también determinar que ahora los últimos avances, un mexicano, el maestro Miguel Alcubierre, ha logrado proponer la matemática Alcubierre que nos permite, sin violar las leyes de Einstein, establecer una tesis hipotética posible de que se puede viajar en el espacio más allá de la velocidad de la luz, lo cual nos permitiría llegar a otros planetas. Porque finalmente la razón más importante por la cual la ciencia no acepta la presencia extraterrestre en la Tierra es que se dice las distancias son enormes y no se puede viajar en un tiempo relativamente corto. Pero creo que con la propuesta de este mexicano Alcubierre podría empezarse a revisar esta posibilidad y considerar que hay otros seres más inteligentes que nosotros y entonces con humildad aceptar que ellos pueden estar aquí aunque nosotros no podamos estar allá. ¿Desinterés, Julieta? No, al contrario, la ciencia está abierta a todo. Y cuando hay reportes, por supuesto que hay gente que va y trata de estudiar y averiguar qué es. Y en general los reportes pues corresponden al grado de escolaridad de la persona que lo hace. Por ejemplo, si es un norteamericano, suele decir que el extraterrestre llegó con una laptop y hablaba inglés. Es el típico ejemplo, ¿no? Pero no hay testigos y además no hay ninguna evidencia de que el extraterrestre estuvo ahí. Ahorita cuando yo me vaya, ustedes van a tener esa evidencia física de mi presencia. Es más, va a haber bacterias y virus míos aquí por todos lados. Si hubiera venido algún ser de otro lado, habría algún tipo de evidencia, algo diferente, algo que no fuera de la vida común. Jaime, las evidencias de las que ustedes hablan, las evidencias que ustedes refieren, ¿por qué no se las han entregado o ustedes qué encuentran que es el rompimiento que hay con los científicos? Claro que lo hemos hecho, claro que hemos buscado la respuesta de los científicos, pero existe un desinterés total. Yo te invito a que tú le propongas a la maestra Fierro investigar un caso de un encuentro o de una señal, algún aspecto que pudiera ser de alguna manera investigable, y te aseguro que va a existir ese desinterés. Desafortunadamente, el tema se ha desgastado, el tema es un tema
que es muy polémico y los científicos de entrada no quieren involucrarse con él porque consideran que significa descrédito. Yo me he encantado, el año pasado presentaba yo imágenes de un ser de características extraterrestres, lo hice en el Auditorio Nacional. Ahí estuvieron científicos forenses, algunos de muy alto prestigio y nivel, y ellos dijeron que este ser no era humano. A pesar de ser tan solo una fotografía, los científicos forenses tienen la posibilidad de trabajar con imágenes, no necesitan a veces el cuerpo. Desde luego que sería mucho mejor tener un cuerpo y poderlo analizar, desde luego, determinar el ADN, pero en este caso teníamos ahí una evidencia. Y hay muchos otros casos. Está la respuesta que se recibió en los campos de trigo en Inglaterra a la señal enviada por Carl Sagan y Frank Drake en el año de 1974. Ahí está toda la respuesta, incluso nos dan información precisa sobre su ADN, nos dan información sobre el número de series de nucleótidos, nos dan información de que son híbridos. Es decir, hay elementos, pero desafortunadamente Frank Drake, que fue la persona que lo envió, dijo, como no se recibió en el radiotelescopio de Arecibo, no tengo nada que investigar. Entonces, desafortunadamente, existe esta desafortunada rechazo que yo quisiera, ¿no? Yo respeto mucho a los científicos, respeto mucho a la maestra, y yo quisiera tener el apoyo y con una seriedad absoluta investigar casos que parecen ser auténticos, al menos que nosotros hemos encontrado los elementos para ello. Jaime, Julieta, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en breve justamente para retomar esta conversación. Esta apenas comienza, así es que lo invitamos a usted, que está del otro lado de la pantalla, del otro lado del monitor, a sumarse a ella. Ya lo sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si usted elige hacerlo por Twitter, en @capital-21, a través del hashtag opinión21. ¿Qué opina? ¿Usted qué tiene que decirnos? Hágalo y nosotros regresamos en breve aquí a Capital 21, Ciudad Donde Te Ves. No tardamos.